por siempre serás el ácido argentino. Que aunque jugó manos bravas, nunca dejó de luchar por el metal. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar. Sé vos nomás. Sé vos nomás. Gracias, Iorio. Es el gracias totales para Ricardo Iorio, con el que vamos a estar acompañándote durante todo el mes de noviembre, más o menos a esta hora. ¿Querés metal argento? Bueno, poné Mega a las 13:30, más o menos, de lunes a viernes, durante todo este mes. Bueno, mega abrazo a los amigos de Mega Pesado, sí, por supuesto también, ¿no? Los sábados a la medianoche. Pero volvemos a contarte capítulos de la historia de Ricardo Iorio. Suena de fondo Cráneo Candente, suena la H. En 1988, después de la disolución de B8, Ricardo Iorio comenzaba a darle forma a lo que iba a ser su nueva banda, y esa banda iba a ser Hermética. Al primero que contactó fue a un pibe que tocaba en una banda que se había separado hacía muy poco tiempo y que también estaba buscando un nuevo proyecto. La banda era Cerbero y el pibe, tal vez te suene el nombre, era Antonio Romano, le dicen el Tano. Escuchalo al Tano Romano recordando ese primer encuentro con Ricardo Iorio. Un día recibo un llamado de Marcelo Tommy diciéndome de que Ricardo Iorio, el bajista de B8, estaba buscando músicos para armar una nueva banda y que había pensado en mí como el guitarrista. Bueno, me pareció buenísimo porque yo estaba buscando músicos y yo sabía que, bueno, Ricardo venía de B8 y que sabía que es un músico que le gustaba este mismo estilo musical y que quería tener una banda que suene potente como lo que a mí también me gustaba, ¿no? Como lo era B8 y como lo era Cerbero. Así que bueno, le dije que sí. Un día nos encontramos con Ricardo acá a 13 cuadras de mi casa y nos vinimos hasta casa y con una guitarra criolla le toqué las canciones que yo tenía y bueno, él me mostró algunas que también él tenía y de ahí en más nos juntamos en Villa Devoto, en la calle Boston, en su casa, con dos criollas, a darle forma a las canciones y a terminar de cerrarlas, ¿no? La verdad es que cuesta imaginar algunas canciones de Hermética en dos guitarras criollas, ¿no? Hay algunas que uno puede llegar a imaginarlas, pero otras no. Sobre todo también por el estilo y la velocidad del Tano Romano. Porque, digamos, claramente B8 y Hermética son dos bandas diferentes. Y Hermética, bueno, acelera mucho más, ¿no? Mucho más cerca del thrash metal, ¿no? De una versión argentina, ¿no? Pero yo creo que también en esa concepción de las canciones radica el éxito de las canciones de Hermética, que son canciones. Claro. Son canciones guitarreras. Siempre está la canción. Más allá de que después se convierten al metal pesado, siempre está la canción por debajo. Y en esto que contaba el Tano me gustaba que quede retratado, porque creo que ahí está el secreto un poco de la importancia o del impacto de las canciones de Hermética. Qué lindo poder escuchar eso, ¿no? Irnos a esa casa en Villa Devoto en la que están el Tano Romano y el Tano Iorio. El Tano Iorio, los dos con guitarras criollas. Los dos con guitarras criollas, pasándose los temas que iban a ser las canciones de Hermética. La primera formación de la H fue un trío que tenía a Fabián Espataro en la batería. Por sugerencia del Tano Romano, entra este señor que estás escuchando cantar, Claudio Connor, para hacerse cargo de las voces. Espataro deja la banda a fines de 1988 por motivos personales y fue reemplazado por Tony Scotto. Esta es la formación que grabó en 1989 el álbum titulado Hermética. Escuchalo a Ricardo Iorio hablando sobre Hermética. Hermética no es un grupo que hace música para los ricos, ni tampoco jamás hicimos un tema que diga mi amor, te quiero, rock and roll, la vida es linda. O sea, tratamos otros puntos. Hay muchísimos que hablan de eso. Y ese lugar pienso que lo tienen bien merecido y bueno, deseamos y queremos de todo corazón que ellos lo sigan ocupando. Nosotros hacemos música metálica, pesada y transmitimos, claro, transmitimos las vivencias naturales de nuestra época, de nuestro presente. Son fotos, documentos, al igual que lo hizo Disépolo, o que lo hizo Manal, o que lo hizo El Reloj, o bastantes agrupaciones integradas por nativos de la Argentina, ¿no? O sea, difiere mucho del evangelismo que se vende gratis al pobre.
El pobre tiene 3 opciones, a mi entender. Por eso Hermética mete en Florencio Varela, que es una ciudad sumamente pobre, a 60 kilómetros del Congreso, 2.000 personas. ¿Sí? Son los hijos de los pobres. Los hijos del que se mama antes de tomarse el tren para llegar a su casa porque no se banca ni en el laburo ni en la casa porque no hace lo que le gusta. ¿Cuáles son esas tres opciones, Ricardo? Las 3 opciones son el evangelismo, el fútbol o Hermética. Bueno, había que elegir Hermética. Parece impresionante. Bueno, obviamente Hermética, leyenda, ¿no? Una de las bandas más importantes del metal pesado, no solamente en Argentina, sino en toda Hispanoamérica. Bueno, como son leyenda a esta altura, las 3 bandas, ¿no?, que formó Ricardo Iorio, sí, tanto sin B8 duda. como Hermética, pero Hermética, bueno, con una leyenda que sigue creciendo a partir del espectáculo de Malón. La H no murió, que viste que sigue, que vuelve y que el año que viene va a Europa también, porque van a estar llevándolo a España. Volvemos al disco debut de la H, porque en ese disco Iorio puso por primera vez su voz al frente en una canción y el tema es Desde el Oeste. En diciembre de 1994, por conflictos internos, se separa Hermética e inmediatamente Ricardo Iorio comienza a darle forma al que sería su nuevo grupo, el que más años iba a durar, ¿no?, en actividad. Hablamos de Almafuerte. Lo que estás escuchando es el Gracias Totales Ricardo Iorio, con el que te acompañamos todos los días del mes de noviembre, más o menos a esta hora. Y lo que suena es Dijo el droguero al drogador. Todavía acá me parece hay mucho de la identidad hermética, sí, ¿no? Y no tanto de lo que después iba a ser Almafuerte, ¿no? Eran canciones que tenían destino de Hermética. Claro, claro, y se nota un poco, Sí, ¿no? sí, sí. En este tema. Para esos primeros ensayos de lo que sería Almafuerte, Ricardo le pide a Juan Espósito, ex baterista del Reloj, que lo acompañe hasta encontrar uno estable. Pequeño paréntesis, el Reloj fue una banda muy importante para Ricardo Iorio, una referencia, una banda que creo que llegó a ver además de adolescente y con la que después también tocó en algún show con alguna de sus bandas. El lugar que ocupaba Espósito en ese momento como para dar una mano sería ocupado luego por Claudio Cardacci. Iorio tenía decidido hacerse cargo del bajo y por primera vez ser la voz principal del grupo. Pero ¿qué pasa? Faltaba un guitarrista. Para ese lugar hizo un llamado telefónico a un músico de La Matanza. A ver si te suena. Otro Tano más. El otro Tano de la vida de Ricardo. Efectivamente, Claudio el Tano Marcielo. Escuchalo al Tano contando cómo fue ese primer contacto con Ricardo Iorio. Cuando me llama Ricardo, yo recibo, mi esposa me dice, de ayer te llamó Ricardo Iorio. Yo venía de una zapada en un lugar de Aedo y llegué acá a la mañana, a la madrugada, porque era una zapada de fin de año. Así que estuvimos ahí, estuvo Ricardo Moyo, estuvo el Piojo Ábalos, un montón de músicos que lo habían organizado. Y resulta de que, bueno, cuando llegó me dice mi esposa, había llamado a Ricardo, le deja un teléfono, así que lo llamo y le pregunto qué era lo que quería hacer. Yo le pregunté si quería que toque Hermética. Me dice, no, Hermética se separó, me dice. No sabía yo. Así que bueno, nos juntamos a charlar y a pasar canciones y él me mostró lo que fue prácticamente enteramente lo que fue el primer disco de Almafuerte, que fue Mundo Guanaco. Y me dice, lo que sí me gustaría tener una canción en el disco. Me está faltando una canción. Y mientras estábamos hablando de eso, yo estaba haciendo esto. Y estábamos hablando mientras yo estaba hablando y dice, che, ¿qué es eso? Y le digo, mira, hace unos días que estoy jodiendo con esto, loco. Le digo, es como una samba, pues si lo haces así es una samba. Y dice, ¿me lo grabás? Así que lo armé ahí en un toque mientras estábamos charlando. Así que se lo llevó grabado y de ahí comienza lo que fue la primera intervención Marcielo Iorio a partir de Mundo Guanaco con Samba de Resurrección. Qué linda historia, la que contaba el Tano Marcielo sobre ese primer encuentro, ¿no? Y él jugando con la guitarra y, bueno, haciendo lo que iba a terminar siendo el último tema del álbum debut de Almafuerte, Mundo Guanaco. 10 canciones, comienza con Dijo el droguero al drogador y cierra con este tema, con el que le estaba tocando el Tano Marcielo a Ricardo Iorio en esa primera charla, Samba de Resurrección. Un abrazo grande al Tano, si estás escuchando, Tano querido.
reconocido. Incluye 2 versiones, Mundo Guanaco, de canciones populares argentinas. Desencuentro, un tango de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, y de Los Pagos del Tiempo, un tema de José Larralde. Me parece que acá se completa un poco el mapa de las inquietudes musicales de Ricardo Iorio. El tema Como los bueyes tiene por letra, y fíjate cómo esto también termina de completar todo, un escrito de Pedro Bonifacio Palacios. ¿Sabés quién fue Pedro Bonifacio Palacios? Almafuerte. Y además aparece la canción Voy a enloquecer, compuesta por Iorio y Ricardo Chofa Moreno en la época de B8, pero desvirtuada unos años después por sus compañeros de grupo, que la grabaron como No enloqueceré, con una letra completamente opuesta debido a la tendencia evangelista de varios de los integrantes del grupo. Viste que, bueno, mucho de la separación de B8 tuvo que ver con esto, con diferencias en cuanto a creencias religiosas, posiciones filosóficas, ideológicas, y bueno, ahí quedaba Ricardo un poco enfrentado a sus compañeros. También hay otro momento dedicado a la reciente y sorpresiva separación en ese momento de Hermética. En la canción El amasijo de un gran sueño, Ricardo deja su versión del final de esa historia. Venimos escuchando a Ricardo últimamente bastante, ¿no? Prestándole atención a sus palabras, y siempre habla mucho de los sueños, ¿no? De los sueños, de sus sueños de infancia, de esta idea de cumplir sus sueños. En aquella conferencia de prensa en Cosquín, por ejemplo, lo decía, ¿no? Yo pude cumplir mi sueño, soy un músico de rock pesado, y bueno, y ahora los que vienen atrás son los que tienen que seguir. Bueno, ayer deseo, hoy realidad, ¿no? Aquel título también del álbum, y acá estamos hablando de El amasijo de un gran sueño, ¿no? Otro sueño de Ricardo, en este caso él lo veía amasijado, ¿no? Amasijado, bueno, por sus compañeros. Le atribuiría eso a esa condición de pobreza en la que creció, ¿no? Que uno tal vez tiene por delante más realidad, más sueño que realidades, ¿no? Pero hay mucho también, cuando uno lo escucha a Ricardo, de una suerte de como de obsesión por cumplir sueños de niñez. Claro. Incluso lo que tiene que ver con haberse ido a vivir allá al sur, ¿no? A las sierras. En un momento cuenta que el papá creo que lo lleva en el año 75 por primera vez a la zona de Coronel Suárez, y que él vio esa zona y dijo, un día yo voy a vivir acá. Hermoso. Y bueno, y allí fue donde terminó viviendo, ¿no? Hasta sus últimos días. Las canciones que completan Mundo Guanaco son De los Pagos del Tiempo, Buitres, Sentir Indiano y El Pibe Tigre, tema emblema de este álbum, que se convirtió además en el primer videoclip de la carrera de Iorio. Escuchalo a Ricardo contando la historia detrás de esta canción. Es una historia real que sucedió en el barrio de Caseros, donde se junta Caseros con Palomar. Eso me tocó muy directo de cuando era pibe. Y bueno, fíjate que uno mira las noticias y sigue sucediendo. Revientan un cargamento de cocaína y a los que se llevan presos son a los que levantan las bolsas, ¿no? Al puntero. Con respecto a lo del video, para mí fue satisfactorio ver el producto final, porque no estamos en una limusín. Como muchos que le cantan a la pobreza, al pobre, y después cuando tienen posibilidad aparecen en una limusina en Estados Unidos. Estamos manejando un carrito botellero con los instrumentos en el barro, y eso es poderoso. Para mí, que fui botellero, que me crié en esos zanjones y en esas canaletas, ¿no? Fue una cosa positiva, y bueno, esperamos lograr también lograrlo con este trabajo que estamos haciendo ahora de Amistades de Tierra Adentro. Bueno, tenemos la esperanza firme de poder lograr que el producto final nos satisfaga. El Pibe Tigre, una historia también del barrio muy cercano al lugar en el que se crió Ricardo, allí en Caseros. El Pibe Tigre es el tema que cierra nuestro Gracias Totales de hoy, dedicado a Mundo Guanaco, el primer disco de Almafuerte. Es libre, volvió. Ser el mismo ya no. ¡Vamos más fuerte, carajo! Un abrazo, amigo. Hola. Tremendo homenaje. Espectacular, Juan. Gracias, querido, te damos más, el lunes te damos más. Seguimos durante todo noviembre con el Gracias Totales, Ricardo Iorio. Gracias Totales, Ricardo Iorio, durante todo el mes de noviembre, más o menos a esta hora, vamos a escucharlo y a contarte
parte de su vida, sus historias, escuchar testimonios, escucharlo a él también contando cómo fue que hizo sus canciones. Hoy la parada de nuestro Gracias Totales es En Peso Argento, el álbum de estudio que hicieron juntos Ricardo Iorio y Flavio Cianciarulo en 1997. Como estás escuchando, hoy nos alejamos un poquito del metal, pero tiene igual metal, tiene metal, tiene hardcore, pero también tiene, como estás escuchando, folclore, tiene versiones, tiene federalismo, tiene patria. Peso Argento, un proceso de grabación que se realizó en el estudio Del Abasto al Pasto. Peso Argento comienza con este tema allá en Tilcara, sigue con Nacido y Criado en el Sur, Río Paraná, De Mandinga y Remolinos, Mal Bicho, Ramón el Indio Hereje, Cacique Yatel. Nos detenemos aquí un segundo. Cacique Yatel es un tema de Hugo Jiménez Agüero, grabada en este caso con Rubén Patagonia como invitado. Escuchalos a Ricardo Iorio y a Flavio conversando en un encuentro histórico que se produjo en Radio Atómica cuando se cumplieron 10 años del lanzamiento de Peso Argento en el año 2007. Iorio y Flavio conversan y hablan sobre Rubén Patagonia también. Escúchalos. Una canción que interpretaba alguien que vos me hiciste escuchar una vez en un cassette. En tu casa me dijiste, escucha esto, y me pusiste Rubén Patagonia. No, pero la voy a bajar ahora Un campeonardo. Yo por el libro de Flavio me pasaron varias cosas interesantes, ¿no? Por el Iorio Flavio me movilicé con mi esposa y con mi amigo Guaira Puca a Tilcara, por cierto, ¿no? Sí, muy bonito. Por Tilcara, y por el Iorio Flavio conocí a Rubén, que después lo tuve 15 días cuando grabó su disco aquí, ¿no? En casa. Sí, yo sabés que yo lo tuve unos días en mi casa y mi señor hizo 6 docenas de cajas de ravioles como para mostrar, viste, acá no falta nada. Y se comió 4 platos el gordo Rubén Patagonia. Y después le hice ver la película, la película El último de los mohicanos. Y terminó la película y se fue a su habitación y digo, ¿qué pasa, Rubén? Dice, tengo ganas de matar a alguien. Y dice, de noche no dormimos porque dijimos, capaz que nos clava con el destornillador el loco de tigre, ¿viste? ¿Qué le parece, compadre? A ver si sí, yo me tengo que acordar. Naque el Genú, Ricardo. Naque el Genú. Asando una picana de ñandú, lo sorprendió la tarde en el Chehuen, arriero soñadora de piño y luz, que supo ser señor en el Aique. ¡Cani, Cani! Hermoso encuentro que se dio en Radio Atómica 10 años después de la grabación de Peso Argento, el disco de Iorio y Flavio. Y claro, lo escuchabas a Flavio que decía, a ver, me la tengo que acordar, porque hacía mucho tiempo que no tocaba esta canción, Cacique Yatel. Como te decía, en Peso Argento, además de Rubén Patagonia, Fernando Ricciardi, baterista de los fabulosos Cadillacs, se hace cargo en varios temas del bombo legüero. Y el invitado de lujo fue León Gieco. Iorio quería que León cantara Río Paraná y le pidió a Flavio que lo contactara. Cuando Gieco escuchó el tema, quedó tremendamente conmovido por la canción de Ricardo. Peso Argento es el resultado de esa química perfecta entre Iorio y Flavio y de una amistad sincera entre ambos. Un disco hermoso que nunca fue presentado en vivo y no tuvo difusión debido a problemas contractuales del sello de Flavio y los Cadillacs Polygram en ese momento. De hecho, es el sello el gran responsable de que Titanes del Pan con Queso, un título para un posible segundo disco, era hermoso, Titanes del Pan con Queso, nunca se haya concretado. Hay más versiones porque después de Cacique Yatel, Peso Argento sigue con Gil Trabajador, Para Pocos de los Muchos, de Mandadores y Mandados y Virgen de los Muertitos. Quedó como una perla aislada este disco, ¿no? Sí, es un disco que, bueno, que tiene conexión con otras cosas, pero a la vez es una especie de joya única, ¿no? En la historia del rock argentino. No, y realmente la música que rescatan Ricardo y Flavio en este trabajo es realmente, es una búsqueda de música que identifica un sector que todavía no había tenido esa llegada, por lo menos al rock, ¿no? Totalmente. Esta es la puerta que se le abre a Rubén Patagonia también, que aparece en shows de La Renga. Claro. Nada, es un disco bellísimo, la verdad es muy, muy lindo. En la
misma charla entre Iorio y Flavio, Ricardo quiso decir unas palabras para destacar lo importante que significó para él poder ponerle la voz a un clásico como Mal Bicho. Escuchalo a Ricardo hablando sobre Flavio, sobre Mal Bicho, y después presentando la canción que te vamos a dejar completa en la versión de estos dos amigos, de Iorio y de Flavio. Ricardito, es un placer para mí tenerte acá. Como lo dije antes, lo voy a decir, voy a ser reiterativo. Te invito a escuchar otro audio de esa misma noche, Mal Bicho, justamente. Buenísimo. Así que fue una antes de comente, no quería decir, claro, comentar todo lo que quieras. Ahora que pasó los tiempos son nuestros. Es muy, muy positivo de tu parte, ¿no? Que hay que reconocerlo, que un clásico tan grande como Mal Bicho, al ser interpretado por Almafuerte, le mostró a un montón de gente que ignoraba Almafuerte cuál era el estilo musical de Almafuerte. Y por supuesto que vos estabas aliado a eso. O sea que gracias, Flavio. ¡Qué temazo, por Dios! Gracias totales, Ricardo Iorio. Hoy deteniéndonos en Ayer Deseo, Hoy Realidad, el primer álbum solista de Ricardo, publicado en 2008 por el sello discográfico de Jesús Records. Estamos hablando de un disco con versiones de canciones emblemáticas de los primeros años del rock argentino, cantadas por Ricardo Iorio, acompañado por los músicos de Almafuerte en ese momento: Beto Ceriotti en el bajo, Bim Valencia en batería y el Tano Marcielo, que se hizo cargo de las guitarras y de todos los arreglos del disco. Recién me doy cuenta que no hay que pensar. Escuchalo a Ricardo Iorio hablando con nuestro compañero Martín Correa en una entrevista para esta radio, para Mega, una nota que se hizo sobre el escenario el día de la presentación de Toro y Pampa. En ese momento había salido también este álbum, Ayer Deseo, Hoy Realidad, y Martín aprovechó el encuentro para hablar sobre lo que era el primer disco solista de Ricardo Iorio después de muchos años en la ruta. Esto decía sobre Ayer Deseo, Hoy Realidad. Un disco que es un homenaje al rock nuestro, el rock argentino. Sí, al rock argentino duro, digamos, ¿no? No hay canciones de Sui Generis, no hay canciones hay canciones de Spinetta, porque Spinetta es un ícono y lo hemos escuchado de pibes. Y bueno, esas canciones son las elegidas por mí, porque no han sido grandes difusiones, no han tenido grande difusión y las adaptamos a la manera de tocar de Almafuerte o de Ricardo Iorio, ¿no? O sea, canciones resumidas con un solo en el medio y la melodía. Lo tenía que haber hecho hace 3 años atrás, loco, pero bueno, se dio que lo tengo que hacer ahora. Porque estoy en una etapa que tampoco me da muchas ganas de hacer cosas así. Y ahora que lo hice, estoy muy contento de que hacerlo hecho porque lo escucho y me gusta. O sea, más que nada me gusta que... Yo sé que eso lo va a escuchar un día mi mamá y va a decir: estas son las canciones que escuchaba este pibe de chico, que creíamos que una secta le había lavado la cabeza porque estaban 4 o 5 horas escuchando la misma canción. Así que contento con eso. Ayer Deseo, Hoy Realidad es el nombre del álbum y remite a la canción que Ricardo escribió para Hermética, para el disco Víctimas del Vaciamiento. El álbum, Ayer Deseo, Hoy Realidad, comienza con la canción que estás escuchando, Hace casi 2000 años, un original de Color Humano de Delmiro Molinari. Luego sigue Toma el tren hacia el sur de Almendra y El Blues del Atardecer del Reloj. Blues del Atardecer, un tema del primer álbum del Reloj, llamado El Reloj, la banda que se formó en el año 1971 y que tiene, entre otros récords, de ser la primera banda con un baterista que tocaba con doble bombo su batería aquí en Argentina. Escuchalo a Ricardo hablando con Martín Correa, esta entrevista para Mega, allí sobre el escenario en la presentación de Toro y Pampa, hablando sobre El Reloj. Escuchalo a Ricardo. ¿Qué es El Reloj para los pibes que no lo vieron? La primera banda que tuvo un baterista con doble bombo, que inició Solos Duros, que trató de adaptar un sonido similar al de Deep Purple en nuestra nación. ¿Abrevaste de ahí mucho? Sí, yo creo que sí. Que me dieron la fuerza para querer ser lo que quería, lo que soñaba. O sea, de ahí partieron mis sueños. Después del Blues del Atardecer del Reloj, el disco sigue con Solitario Juan, un original de Papos Blues, Ritmo y Blues con Armónica de Box Day, Durazno Sangrando de Invisible y este clásico de Manal.
tierra que te da la vida. Estaba la versión de Jugo de Tomate, el clásico de Manal, registrada para Ayer Deseo, Hoy Realidad, el primer álbum solista de Ricardo Iorio del año 2008. Y te recuerdo que la última grabación que conocimos de Ricardo, la última que publicó en vida, fue justamente un homenaje a Javier Martínez de Manal, Calle, Vereda y Cordón, así se llama el tema, que fue estrenado hace no muchas semanas, la última publicación, digamos, de Ricardo Iorio. Jugo de Tomate es la primera canción del primer álbum de Manal, y escuchalo a Ricardo en el 2008 hablando sobre la importancia de Manal para él, su relación con Manal. Yo soy muy admirador de Javier del grupo Manal, Javier Martínez, Alejandro Medina. He estado con ellos. Yo caminaba 18, 19 cuadras para pedirle a un muchacho en Caseros el disco, y íbamos a nuestra casa y lo escuchábamos escondidos porque era como ver una película pornográfica. Y estábamos escuchando Jugo de Tomate. Capaz que venía mi papá y dice: ¿qué tal escuchando asqueroso de mierda? Y nos cagaba puñete. Hermoso. Después de Manal en el disco, en Ayer Deseo, Hoy Realidad, continúa Un Amigo de Verdad, original de Roque Narvaja, Rock de la Selva Madre de Pescado Rabioso, Tontos de Billy Bond y la pesada del rock and roll, Vine Cruzando el Mar de Aero Blues, Imágenes Fugaces de la Moto Rock Callejero y Mariposas de Madera de Miguel Abuelo. Ahora, si nos detenemos en la lista de temas y pensando en eso que decía Ricardo, ¿no? De, bueno, sí, son versiones, pero versiones de rock duro. Si revisamos, el más versionado es Spinetta. Sí. Si te fijas, hay un tema de Almendra, un tema de Invisible, un tema de Pescado Rabioso. Y además sumemos Color Humano, ¿no? El tiro ahí entra en el club. Y Mariposa de Madera, que no es un tema que uno podría decir pesado. No, claramente. Por eso me parece, además, si vas a qué tema eligió de Invisible, eligió Durazno Sangrando. Sí. También, ¿no? Eligió un tema acústico. El ¿no? pesado es él. Claramente el que le ponía impronta pesada, aunque allí estaba también, bueno, el origen del hard rock argentino tiene que ver con Spinetta también, claramente. Bueno, pero ahí tenías a Papos Blues, tenías a Box Day. Claro que sí. Gracias totales, Ricardo Iorio, durante todo el mes de noviembre, más o menos a esta hora. Lo que estás escuchando de fondo, obviamente, es la H, es Hermética, y es Hermética en vivo, en un acontecimiento histórico, un acontecimiento del cual se cumplieron 30 años también en este 2023. Hermética tocando en el histórico recital que se llevó adelante ese año, 1993, en el Penal de Olmos, 17 de agosto de 1993. Tocaban en el Penal de Olmos, ubicado en Lisandro Olmos, partido de La Plata, catalogado además como una de las cárceles más rudas de Argentina, al menos en ese momento. Allí tocaron Masacre, Ataque 77, Animal, Letal, Pilsen, el grupo inglés UK Subs y Hermética en el patio del penal de máxima seguridad de Lisandro Olmos. Un show que fue producido íntegramente por Alejandro Taranto y tuvo como presentador de todas las bandas al querido Norberto Russo Berea. Abrazo grande para los dos. Un concierto que se grabó y se editó en CD en su momento como Radio Olmos, y tuvo también un documental que estuvo largamente demorado hasta que finalmente, bueno, terminó de editarse y vio la luz hace muy poquito tiempo, ¿no? Un par de años nomás. Se proyectó en TV Pública y está en YouTube disponible, exactamente, ¿no? Si lo buscas en YouTube, pones Radio Olmos, concierto en el penal, y aparece el documental completo, que la verdad que fue muy esperado, ¿eh? Totalmente, claro, porque este fue un festival, una suerte de festival legendario, sí, ¿no? Sí. Legendario, y bueno, estaba solamente el registro en audio, se sabía, había imágenes, por supuesto, estaba, la crónica de los protagonistas, que realmente fue algo muy movilizante para todos los músicos que estuvieron allí, pero bueno, el documental completo tardó un poco en llegar. Déjame decir esto, ves el documental y se logra algo muy difícil, ¿eh? Se percibe el aire que se respiraba en ese lugar. Las imágenes tienen una cosa de frialdad que contrastaba con la música que estaba sonando, que se percibe en el documental, míralo. Tensión muy grande, obviamente. El show de Hermética en Olmos, bueno, te decía, fueron muchos los grupos que tocaron pocas canciones cada uno, fueron 3 temas, los de Hermética, este que estás escuchando, Cráneo Candente, Robo un auto y esta canción. Bueno, este tema, como decía B8, ¿cómo se llama? Ideando la fuga. Ideando la fuga.
Imagínate, ¿no? Esto es audio del penal de Olmos del 17 de agosto de 1993. Esto sonando en el patio del penal. Interesante también, porque estamos escuchando a Hermética, obviamente, lo distinto de B8 y Hermética, ¿no? Es una canción de B8 esta, pero tocada por Hermética, bueno, muchísimo. Toma otra potencia, ¿no? El recital del penal de Olmos del 93 no fue la única ocasión en la que Hermética tocó en un penal. Volvieron a hacerlo al año siguiente, en 1994, el 18 de mayo por la tarde. Hermética tocó en la cárcel de Caseros, un recital en este caso organizado por un centro cultural clave también para la cultura de los 80 y de los 90, el Centro Cultural Rojas, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, que está allí sobre la avenida Corrientes, al 2000 más o menos, 2000, 2100, sí. ¿No? A través de un grupo de internos se formó un centro educativo y cultural, y Hermética llegó allí al penal de Caseros gracias a Claudio Peña, profesor de guitarra que se había dictado de los cursos que se dictaban dentro del lugar para algunos internos. Peña era amigo de Claudio Strunz, baterista de Hermética, que no dudó en aceptar la invitación sin cobrar un peso. Escúchalo a Iorio en una entrevista antes de tocar, hablando sobre el show de Olmos, que había sido el año anterior, y esta nueva presencia de Hermética en un penal en el 94, en este caso la cárcel de Caseros, que ya no existe más, por otro lado. Claro, no existe más. Escucha. Estamos con Ricardo Iorio, bajista y líder del grupo Hermética, que hoy toca acá en el penal de Caseros. ¿Qué expectativas tuvieron ustedes cuando tocaron en Olmos, ya que tuvieron otra experiencia? ¿Y cuál es la expectativa que tienen hoy al tocar ante estos chicos? Expectativa no sé. ¿Qué sintieron? ¿Qué sienten? El significado es poder darle un poco de alegría, arrimarse, que, o sea, nuestro beneficio, poder ser uno de los que venga a brindarle un poco de comunicación con la música, con lo exterior, y bueno, muy contento de poder ser nosotros a donde nos llaman vamos. Y cuando nos dijeron de venir, fue una gran emoción, y bueno, acá estamos de temprano, trajimos todo lo mismo con lo que tocamos afuera, y bueno, y agradecemos la oportunidad de que cualquiera pueda escuchar de cualquier rincón del penal, que pueda escuchar nuestra música, ¿no? Claro, ¿y qué sienten al tocar ante esta gente, que es la única oportunidad que tienen, ¿no es cierto?, de escuchar un grupo en vivo hoy, por lo menos? Bueno, muy gratificante para nosotros. O sea, yo hablo en nombre de mis compañeros. No vacilamos en dar la afirmación para que esto se haga posible, y estamos dispuestos de hacerlo en cualquier otro penal o en cualquier otro lugar que tenga el mismo tipo de significado, ¿no? Bueno, una actitud de una generosidad enorme también, ¿no? Y de una entrega conmovedora, y que tiene que ver, me parece, con el espíritu de Ricardo, que venimos un poco conociendo más en detalle en estos días, ¿no? Esta idea de cantar para los de abajo, para los postergados, en este caso, bueno, para los que se equivocaron, ¿no? Los que cometieron un error, porque si están en una cárcel, digo, es porque cometieron un delito. También sabemos, y lo sabía bien Ricardo y lo señalaba, que no todos los que cometen delito van a una cárcel, ¿no? Que los que van a una cárcel son efectivamente los de abajo, ¿no? Y ahí estaba entonces Ricardo fijando también su posición. Una particularidad que tiene, por lo menos el show de Radio Olmos, es que la mayoría de las bandas que tocaron, los que podían y tenían la opción, cada una de las canciones que tocaron en ese festival, en ese recital, tenían una temática carcelaria. Claro. O sea, Hermética, bueno, Cráneo Candente no tanto, pero robó un auto y dando la fuga. Tocar y dando la fuga en ese lugar es un poco violento. Y bueno, o sea, es fuerte. Sí. Digo, porque pensá también, por un lado, en la reacción de la población carcelaria, pero también en la de los guardiacárceles. Bueno, que estaban escuchando cómo los tipos cantaban Robo un auto. Vos te vas a acordar de qué canción tocó Animal. Bueno, sí, claro. Cop Killer. Animal tocó una canción de Ice-T que se llama Asesino de Policías. Cop Killer. Y la tocó en el penal de Olmos. Y bueno, Masacre también había tocado la historia maravillosa dedicada a ese amigo que era surfer, que contrabandeaba cocaína en tablas de surf y que había caído en el penal de Olmos. Efectivamente, y recordamos que Wallace le piden el reloj, ¿no? Sí. También cuando estaba en el escenario. Bueno, muchas anécdotas, por supuesto. Te invitamos a que busques por allí el documental de Radio Olmos, porque vale la pena que lo veas. Gracias totales, Ricardo Iorio. Todo el mes de noviembre, más o menos a esta hora, te acompañamos con sus canciones y sus historias. Estás escuchando, claro, a Hermética de fondo, registrada en el Estadio Obras Sanitarias el 12 de noviembre
de 1994. Guardá esta fecha en tu cabeza para lo que voy a contarte después. Y publicado en 1995 por la discográfica DBN. Si hablamos de Lo Último, segundo álbum en vivo de Hermética, grabado en el Estadio Obras en esa fecha. Pero como vamos a contarte dentro de minutos nada más, bueno, ese concierto fue editado también de otra forma y poco después. A pesar de que Lo Último se editó después de la separación de la banda, la grabación del álbum estaba prevista de todas formas. El disco arranca con un momento instrumental del Tano Romano y luego explota con esta canción, Vientos de Poder. Después de Vientos de Poder sigue Traición, Gil Trabajador, Otro Día para Ser y este tema. Víctimas del Vaciamiento. Es Hermética en vivo en Obras. La zona duerme en un corte de luz. Mi vaciamiento se está extenuando y revelando en la confusión. Ya ha vivido de desesperación sin ver el futuro. Agoniza la imaginación y naufragando en la oscuridad. Los niños y mi juventud. Despertar, resurrección, delirio del ciego. Cuando la H se separa, la banda estaba en el punto más alto de su carrera, tal es así que en este show de Obras donde se grabó Lo Último, le entregaron a la banda el disco de oro por las ventas de su tercer álbum, Víctimas del Vaciamiento. El nombre de este disco en vivo se debe a que iba a ser Lo Último, justamente publicado por Hermética. De hecho, este fue el antepenúltimo show de la banda. Después de tocar en Obras en noviembre del 94, tocarían en San Miguel y finalmente el último show sería en Mar del Plata en la discoteca Go. Después de Víctimas del Vaciamiento sigue Robó un Auto, Del Colimba, La Revancha de América, Vida Impersonal, Ayer Deseo, Hoy Realidad, Cuando Duerme la Ciudad y este tema. Escupí la concha a tu madre nomás. Parece que escupía, parte del público al menos. Sí. Y no le gustaba a Ricardo. Y no, a nadie le gusta que lo escupan. Que Lo Último debería haber sido el último lanzamiento de Hermética, pero pasó algo. Ricardo Iorio no estaba conforme con este disco en vivo, con el sonido de Lo Último, y el mismo año lanzó En Concierto, un álbum doble con el mismo recital, pero con más canciones y con menos ediciones de estudio. Es la versión de Ricardo Iorio de ese último gran concierto de Hermética. Hubo un par más después, pero bueno, última presentación en Obras. Vamos a, como te había adelantado más temprano, a cerrar el Gracias Totales de hoy con una de las canciones emblemáticas de Hermética, que es Del Colimba. Pero quiero que escuches un poquito más sobre eso antes de ir a la canción. El año es clave porque en 1994 se termina el servicio militar obligatorio en nuestro país después de ese caso tremendo conocido como el caso Carrasco, el caso del soldado Carrasco, que fue sometido a un baile salvaje allí en Zapala y perdió la vida. Y ese fue el motivo por el cual llega el decreto del presidente Menem en ese momento, que da de baja el servicio militar obligatorio. Eso iba a suceder en agosto del 94, poco después de lo que vas a escuchar ahora, una entrevista de Ricardo Iorio con el Ruso Berea, donde hablan sobre una historia vinculada a la canción Del Colimba, y Ricardo le cuenta al Ruso cómo se salvó él del servicio militar. Escucha. Este es para el tema que tenemos. Mira lo que es, ¿no? Dice, yo estaba distanciado de mi señora, Ricardo. Le mando un mensaje. Y un día estaba escuchando Del Colimba. Sí. Y me dio ganas de llamarla. La llamé. Estuvimos muy bien. Yo quería tener un hijo. Dice, y hoy me enteré que mi señora está embarazada. Felicito. Ponle Ricardito, ¿no? No le pones Ricardito que le arruina la vida. Por eso va a estar en la barra un boliche. ¿Cómo te llamas, Ricardo? Qué mal. Me pueden decir Ricky. Ay, lo que más me desagrada. ¿Vos hiciste la colimba? Yo, gracias a este bultito que te mostré, ¿viste ese? Sí.
me salvé. Me hice el manquito. A ver si todavía le estoy contando y me vienen, me agarran de ejemplo y me la hacen hacer. Ahora, chicos, bueno, el pelo no me lo van a tener que cortar porque yo me lo corté. La firó la causa. 3 meses estuve concurriendo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde formando una fila en Gaspar Campo, ahí en el hospital militar. Y siempre me hice el manco, me hacía el manquito, ¿viste? El manquito. Y bueno, me salvé. Ahí va. Se hizo el manquito. Bueno, se hizo el manquito, algún problema en una mano, claramente. Mostraba un bultito. Pero bueno, 3 meses de hacer guardia, lo que le tocó a Ricardo Iorio del servicio militar obligatorio. Gracias totales, Ricardo Iorio. Durante todo el mes de noviembre, más o menos a esta hora, estamos recordando las canciones y contándote historias de la vida de Ricardo. Estás escuchando Muere Monstruo Muere, una de las canciones, la canción con la que abría Trillando la Fina, el 8º y último álbum de estudio de Almafuerte. Ahí vamos a detenernos hoy. El disco fue publicado hace un poco más de 10 años, 2012, por el sello discográfico independiente de Jesús. Su nombre, el nombre del disco, se debe a la cosecha de plantas de grano pequeño, como por ejemplo el trigo, lino, cebada, etc. Lo que se llama la cosecha fina, trillando la cosecha fina. El disco arranca con esta canción y sigue con Trillando la Fina, Papelusa y esta. Si me ves volver, lo que suena. En el arte de tapa de Trillando la Fina hay una luna. Algo que no comentamos aquí es que Ricardo Iorio también era un aficionado al dibujo y desde muy chiquito, y de hecho estuvo involucrado en lo que fue la concepción de los artes de tapa de muchos de los discos que editó, y creo que también tiene mucho que ver con los logos de las bandas. Creo que el logo de B8, el logo de Hermética, me parece que Ricardo ahí tiene un input en eso. Escuchalo ahora contando en una entrevista con la revista Efecto Metal el porqué de esa imagen, la luna, en la tapa del último disco de Almafuerte. El dueño de la luna soy yo. Estuve 37 años sin dormir escribiendo, y en mi desesperación abro la ventana y miro esa luna. La luna no es de los cumbia que están hasta las 9 de la mañana bailando esa mierda. Lo nuestro vibra alto, lo otro vibra bajo. ¿La tapa por qué esa tapa? Porque desde el hemisferio sur así se ve la luna. Por ejemplo, el C5N, cuando pasan la luna, mirá, por favor te pido. Sí, lo vi. Pasan el clima y pasa la luna, y es una luna que está vista desde el extremo norte, ¿no? Del extremo sur así se ve la luna. En cualquier parte del planeta que vean eso dirán, esta es la luna del extremo sur. Y si ves a un conejito en esa luna, es porque estás enamorado. Bueno, por lo que decía Ricardo, te das cuenta de que estaba muy involucrado en el arte de tapa, ¿no? Justamente, claramente. Y en el tipo de imagen de la luna que quería que hubiera allí. Después de Si me ves volver, el disco sigue con Pal Recuerdo, Ciudad de Rosario, Mi Credo, La Llaga en versión metal, Glifosateando y este tema, Mamuil Mapu. Trillando la Fina fue presentado al público de forma oficial el 22 de septiembre de 2012 durante un recital en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Durante el recital se interpretó este tema, Mamuil Mapu, en el que son nombrados los departamentos que componen la provincia de La Pampa. Mirando cada vez más al sur, ¿no? En sus últimos años, Ricardo, digo, más allá de que ya hacía años que vivía en el sur de la provincia de Buenos Aires, esta mirada como medio de la Patagonia para arriba se fue profundizando cada vez más. Mirándola desde el lugar donde él vivía, creo que los dos últimos discos de Almafuerte, él ya estaba viviendo, residiendo en el último lugar donde vivió, ¿no? El disco cierra con Caballo Negro, un tema instrumental del Tano Marcielo, pero el que elegimos es el que da nombre a este, el 8º y último álbum de estudio de Almafuerte, el que repasamos un poquito hoy en nuestro Gracias Totales, Ricardo Iorio. Reloj de plastilina, de 12 a 14. Este es el momento de gritar. Te habrás dado cuenta que hoy en nuestro Gracias Totales, Ricardo Iorio, volvemos a visitar a B8. Estás escuchando el super clásico, el himno del metal, Brigadas Metálicas, y escuchabas recién cómo en un momento del tema grita Ricardo Iorio. La voz principal es la de Beto Samarvide, claro, pero en un momento se mete Iorio y grita: sáquense ya la careta, rompan las ruedas de carreta, y Beto Samarvide que canta
basta ya de signos de la paz. Retené estas palabras y escuchá este momento en el que Ricardo cuenta cómo con Beto Samarvide consiguieron el primer logo de B8. ¿Qué hizo la gente con ese logo? ¿Y qué eran las ruedas de carreta? Escuchá. Recuerdo que fuimos caminando por toda la avenida La Croce con Beto toda una mañana a buscar un logo de B8, ¿viste? Del camión, para no dibujarlo, ¿viste? Para hacerlo. Estuvimos toda la mañana en la siesta que ahí cierran todos los locales, ¿viste? Perdón, pero ¿le iban a robar el loguito? ¿Le iban a robar el logo de los camiones? Nosotros lo compramos. En una casa de repuesto de camiones. Nosotros no podíamos ir a robarlo, loco. Los pibes lo iban a robar. Y nos regalaban, hacían cintos con revilla de B8 sacado del Farline. Otro andaba con el B8 ahí, porque al principio era medio confuso todo. Venían pibes con un símbolo de la paz, qué sé yo, porque creían que, viste, con una rueda de carreta así, porque creían que el rock era eso, qué sé yo, no sé. Bueno, no eran esos símbolos los que estaba eligiendo B8 claramente. Lo que escuchabas de Ricardo Iorio es parte de algunas de las declaraciones que quedaron afuera de la película Relámpago en la Oscuridad que dirigió Pablo Monchó. Te contaba yo hace unos días sobre algunas cosas que Pablo había publicado en su cuenta de X, su cuenta de Twitter, recordando cómo llegó a encontrarse con Ricardo Iorio. Él estaba grabando una publicidad en Sierra de la Ventana, le cuentan que el lugar en el que estaba, bueno, Ricardo era habitué, deja ahí una notita para que le cuenten a Ricardo que él se quería comunicar y 2 meses después Ricardo lo llama y publicó Pablo en sus redes hace algunas semanas después de la muerte de Ricardo justamente esto, momentos de los testimonios, los diálogos que tuvo con Ricardo que no quedaron en el corte final de la película que, como ya te contamos en otras ocasiones, cuenta la historia de Beto Samarvide, ¿no? Relámpago en la Oscuridad, y allí participa Iorio porque también la película muestra ese histórico reencuentro en un recital de los 2 fundadores del metal argentino. Le preguntamos a Pablo Monchau, al director de Relámpago en la Oscuridad, cómo fue su encuentro con Ricardo Iorio y nos decía esto. A principios del 2014 nos fuimos a Sierra de la Ventana para hacerle la nota que luego quedó en la película. Ricardo, la verdad que se prestó a todo, hablar de su pasado, de B8, de Beto, de su familia, y no puso ninguna condición salvo que tengamos listo un whisky etiqueta negra, una botella de agua y una bolsa con hielo, nada más. Pasamos un día muy lindo con él, nos comimos un asado y nos guardamos un montón de anécdotas. La única duda que nos va a quedar siempre es si Ricardo finalmente vio la película. Sabemos que su círculo íntimo la vio y les gustó mucho, pero bueno, no tuvimos la oportunidad de saber si con certeza si él la logró ver o no. Así que nada, esa duda nos quedará, pero bueno, es parte de la mística también. ¡Tiempo de metal! Es parte de Barrock, de aquel legendario Barrock de los 80, y es B8 interpretando Tiempos Metálicos. Entre los fragmentos que quedaron afuera de estos testimonios de Ricardo Iorio para Relámpago en la Oscuridad, escuchá un momento en el que se refiere justamente a ese show legendario, el show de B8 en Barrock. Escuchá lo que recordaba para Relámpago en la Oscuridad. Esto quedó fuera de la película. A la distancia lo viví como una cosa muy sacrificada, mucho trabajo. Me acuerdo que el día anterior estuvimos con Beto haciendo las muñequeras, no solo las muñequeras, sino el logotipo en el parche de la batería, porque si no lo hacíamos nosotros nadie lo iba a hacer. El día anterior estuvimos haciendo eso, la guitarra que rompió Civiles la estuvimos pintando, poniendo las cuerdas, tratando de afilarla todo el puto día. Y la puta noche, y después como éramos tan giles y éramos tan responsables de lo que hacíamos, estábamos a las 10 de la mañana, íbamos a tocar a las 4 de la tarde, fuimos unos pelotudos, no teníamos nadie que nos diga, íbamos en colectivo, ¿no? Íbamos en colectivo. Es hermoso todo. ¿Sabes a qué me hizo acordar esto? Recuerdan que creo que esa muestra ahora cerró, pero
hubo un museo del rock instalado en Parque Lezama, Sí, ¿te acordás? sí, en los 80. El museo de los 80, Claro. y justamente entre los objetos que había allí, había un vestuario de Beto Samarvide, el vestuario de Beto Samarvide para B8, y cuando lo ves, realmente daba una cosa como muy artesanal, Claro. ¿no? Como esto, las muñequeras con tachas, pero hechas a mano, de La alguna noche manera. anterior, claro. Sí, claro, como una suerte de polainas, porque me parece que no había presupuesto ni para borceguíes ni para botas. No, para eran mí eran zapatillas, sí. pero una polaina que le hacía el tapaba borceguí. de algún modo la zapatilla y la Claro. convertía en algo más parecido a una bota o borceguí. Tal vez viste este vestuario del que te estoy hablando, es muy tierno, realmente. Pensaba una vez más en esto que contaba Pablo Monchau, director de Relámpago en la Oscuridad, la duda con la que se quedó. ¿Habrá visto Ricardo la película? Tal vez alguien lo puede contar, tal vez algún amigo, algún familiar sabe si Ricardo llegó a ver o no Relámpago en la Oscuridad, o tal vez la comentó con alguien que puede decir, sí, a mí me dijo que la vio. En una entrevista con Banda Soporte, sí, con el Tano Nieto y Rulo, le preguntan si había leído El Perro Cristiano y dijo, no me interesa leer cosas que hablan sobre mí. Bueno, pero O sea, ese es él hablando sobre sí no, mismo. por eso porque digo, por ahí hay que ver si le interesaba a Iorio verse o ese tipo de contenido, ¿no? Claro. La última canción que los tiene juntos, a Beto Samarvide y Ricardo Iorio, aparece en el disco solista de Ricardo, Atesorando en los Cielos. Allí volvió a grabar un clásico de B8 y están juntos, una vez más, Beto Samarvide y Ricardo Iorio. Reloj de plastilina, de 12 a 14. Gracias totales Ricardo Iorio durante todo el mes de noviembre, más o menos a esta hora, en Reloj de Plastilina, aquí en Mega, más o menos 13:30. Si nos venís escuchando en estos encuentros con las canciones y con la historia de Ricardo, tal vez recuerdes que en una de las primeras entregas hablamos sobre Ayer Deseo, Hoy Realidad, el que fue el primer disco solista de Ricardo, dedicado a versiones de canciones importantes para él. Hoy volvemos sobre ese trabajo porque en mayo de este año se publicó en YouTube una entrevista inédita del año 2007 realizada para el programa Buenas Tardes Rock, donde Iorio comienza a hablar sobre este proyecto y comienza a dar pistas sobre la selección de los temas que iba a versionar. Escuchalo a Ricardo hablando por primera vez sobre este proyecto. También pensaba hacer un trabajo solo, ¿viste? Solo yo, un disco solo. Cantando canciones del rock, ¿viste? De argentino, o sea, de Roque Narvaja, de Javier Martínez. Versiones mías que tengo de esas canciones, que me parecen hermosas. Igualmente, como esto no es para ganar dinero, lo voy a hacer. El problema que tenemos con los discos es que no se recupera el dinero que se gana si se toma en cuenta de que la mayoría de la gente no los compra, los baja. En una producción grande como la de un artista como Luis Miguel o Shakira, eso tal vez no influya tanto, pero en la de un grupo que recién se inicia, sí. El criterio para la selección de las canciones para Ayer Deseo, Hoy Realidad fue únicamente el gusto personal de Ricardo Iorio. Lo que estás escuchando es la versión que grabó de uno de los temas del único disco de Aeroblues, ese trío formado por Papo, Alejandro Medina y el brasileño Rolando Castelo Jr. ¿Te acordás? Hablamos de Aeroblues aquí, ha sonado ese momento entre lo que podríamos llamar la etapa clásica de Papos Blues y lo que iba a ser después Riff, ¿no? A comienzos de la década del 80. Escuchá lo que decía Ricardo Iorio sobre esta canción de Aeroblues, Vine cruzando el mar. Hay temas que me gustan, que me motivan, que yo de Aeroblues, por ejemplo, del disco Aeroblues es el que porque yo veo canciones que me motivan, que yo hago 600, 700 kilómetros escuchando ese disco nada más, ¿viste? Cosas que yo escuché cuando tenía 11 años todo el día y ahora tengo 45 y sigo escuchándolo y me parecen bonitas. Y me apena que no estén bien grabadas. Sí. Hay canciones de Papo que son hermosas y no han tenido la calidad, la difusión suficiente por ese motivo de no haber estado bien grabadas, ¿no? Entre la lista de artistas clásicos que versionó Ricardo para este primer disco solista aparece esta canción que estás escuchando, Imágenes Fugaces, que no pertenece a la historia grande del rock nacional, pero que tuvo un lugar muy especial en la música que escuchó Ricardo Iorio en sus años de formación. La banda es La Moto y el tema, como te decía, se llama Imágenes Fugaces. Escuchalo a Ricardo que nos cuente un poco sobre La Moto, una banda sobre la cual no sabemos nada.
Después otro grupo que me gusta mucho es La Moto. La Moto. Sí, creo que es la mejor banda de rock and roll que tiene la Argentina en los últimos 20 años, desde la Patagonia hasta Glewi. Lo mejor que hay, La Moto. Un gran poeta, el Rulo Salvi, un gran campeón. Titanes de la independencia dentro del rock and roll. Y un rock and roll decidor que le pone poesía, porque los pibes necesitan que le pongamos un mensaje al rock and roll. Toro y Pampa es el nombre del 7º disco de Almafuerte, publicado en 2006 por el sello de Jesús Records, y de ese disco vamos a hablar hoy en nuestro Gracias Totales Ricardo Iorio, este espacio con el que te acompañamos más o menos a esta hora durante todo el mes de noviembre. Toro y Pampa es tal vez el álbum más ameno, fraterno, fraternal y pampeano de la historia del metal nacional. Fue grabado en el estudio del Abasto al Pasto, y la esencia de este disco tiene mucho que ver con la impronta que Ricardo le dio a esta banda de las que tuvo en particular, ¿no? Almafuerte. Iorio, un defensor de la ruralidad, un cultor de la identidad nacional, según le dijo Ariel Torres, autor de El Perro Cristiano, la única biografía autorizada de Ricardo. Creo que, bueno, Almafuerte, si comparamos Almafuerte con B8, con Hermética, más allá de los estilos musicales, es la banda más de la ruta, más del campo, la más vinculada justamente con la tierra argentina, ¿no? La banda que más le cantó además a eso, ¿no? A las rutas argentinas y a los encuentros en distintos lugares de nuestro país. El álbum arranca con Debes Saberlo, sigue con Pensando en Llegar, De la Escuelita, unas estrofas más, y esta canción, La Máquina de Picar Carne, que fue uno de los cortes de Toro y Pampa. Sigue ¿Dónde está mi corazón? En el siglo del gran reviente, Vencer el tiempo, Toro y Pampa, Cosas que pueden pasar, que incluye una cita fogonera de José Larralde, y Sopla el Pampero. La música de Toro y Pampa fue prácticamente compuesta en su totalidad por Claudio Marcielo, el Tano Marcielo, guitarrista de Almafuerte, que enviaba las canciones a Iorio para que él escribiera la letra y la melodía de la voz. Escuchalo a Iorio en el año 2006, el año en el que salió el disco, en una nota con Carucha Podestá para CM, en la previa de un show de Almafuerte en el Teatro de Colegiales, hablando sobre este álbum, sobre Toro y Pampa. Yo tengo una vida familiar muy grata, ¿entendés? Entonces yo no estoy para estar 6 días en un estudio de grabación escuchando toda esta estupidez. Entonces lo que lo hicieron son mis amigos Bim, Beto y el Tano, ¿entendés? El disco salió creo que un sábado, me llamaron de todo el país que qué lindo el disco, y yo lo escuché una semana después. Para cantarte. Y aparte de esto, amigo Carucha, tuvimos creo que estoy en la cúspide de mi... se distribuyó más que nunca este disco, y bueno, esperaban a que sea un hombre grande para escucharme, ¿no? Cuando era chico no me querían, creían que iba a cambiar. Gracias, Iorio. Quiero ser como tú, igual que tú. Bueno, esto ya te tiene que sonar si tenés presente la obra de Ricardo Iorio. Sabés que el universo de Iorio siempre estuvo marcado por el metal pesado, pero cuando atravesó los límites del género, lo hizo con bandas que uno podría imaginar que Ricardo admiraba, como por ejemplo Hermética y todos los covers que hizo en aquel álbum, un tema de Los Redondos allí, por ejemplo, la versión de Mal Bicho en Peso Argento, o las versiones de artistas como Manal, Spinetta o Box Day en sus discos solistas. Por supuesto también su interés por el tango, por la milonga, por el folclore, pero durante muchos años Ricardo no tuvo ningún pudor en mostrar su debilidad por Roxette. No sé si hay mucha explicación para esto, pero Ricardo era un gran admirador del dúo sueco que integraron Per Gessle y Mari Fredriksson, que nos está escuchando desde el cielo. Y una prueba de eso es que en el 2007, cuando Iorio y Flavio se encontraron en Radio Atómica para celebrar los 10 años de Peso Argento, un encuentro del que ya te mostramos algún pedacito, Ricardo ya hablaba públicamente de su gusto por Roxette. Lo venía haciendo hace tiempo, porque ya me venía hablando a mí de eso, y después te cuento. Y allí, en esa charla con Flavio, en el 2007, dejó un adelanto de lo que 8 años más tarde grabaría en su disco solista Atesorando en los Cielos. Escúchalo.
otras cosas más diferentes, como Roxette, por ejemplo, porque Roxette tiene, Ya me ha hablado la otra vez que tiene no sé canciones muy cristianas, muy poderosas. Me hablaste la otra vez y me cantaste una. Sí. ¿Y a capela? Todo lo que fui lo aprendí de ti, no sé por qué. Lo que puedo recordar me recuerda a ti, no sé. Porque en mi vida tuve 1000 elecciones, pero siempre quise ser como Jesús. Quiero ser como Jesús, igual a Jesús. Ni peor ni mejor, igualito a Jesús. Quiero ser como Jesús, igual a Jesús. Bueno, esa giradita, que no dice Jesús, dice que tú. Pero uno advierte siendo poeta que no está hablando que quiere ser igual que el novio. Quiero ser como tú, Y es cierto que Jesús quedaba bien, ¿no? Sí, Digamos, claro. pero él después eligió otra opción para la letra que quedó grabada. Por esos años, a mí me cantaba otra de Roxette, que creo que no grabó Ricardo después. Me cantaba en español It Must Have Been Love. Habrá sido amor. Sí, que no sé si es amor, pero lo parece. Así me cantaba, me acuerdo. Creo que eso no se grabó. Bueno, sí se grabó la charla en la radio, pero no la tengo, la grabación. Así que solo te la puedo reproducir de esta forma. Pero le gustaba Roxette. Don't Want to Be Hurt la graba en español Roxette, como te contaba. La adaptación de la letra pasa a ser Quiero ser como tú, y Ricardo se apropia de esa versión y le pone su impronta, Quiero ser como usted, en vez de Quiero ser como tú. Al poco tiempo de ser publicada, la versión de Ricardo es replicada en todos los sitios oficiales antes del regreso de Almafuerte al escenario principal del Cosquín Rock. Y él habló sobre esto antes justamente de ese regreso. En los sitios oficiales de Roxette. De Roxette. De Roxette. Escucha. Ricardo, ¿cómo te cayó lo de Roxette que publicaron en su página la versión que vos hiciste de la canción de ellos? Hace un rato me lo había comunicado un amigo. Bueno, para el mismo palazo que cuando le dije que un tema de Roxette, dijo, El tema de Roxette lo elegí porque se lo dedico al señor Facundo Cabral, músico que no murió, lo mataron. Claro, hablaba también de ese episodio trágico en el cual termina asesinado Facundo Cabral, un asesinato por error. Exactamente. ¿Se acuerdan, no? El que le tocó lamentablemente. Gracias, Iorio. Vamos a Maradona, el 25 de junio del 94. Tal vez no recuerdes la fecha en particular, pero cuando te diga lo que pasó, van a venir imágenes a tu memoria. Argentina jugaba en Boston su segundo partido por el Mundial que se estaba realizando en los Estados Unidos. Acordate cómo llegaba la selección de el Coco Basile a ese Mundial, con una especie de carrera arrolladora, habiendo ganado la Copa América, un invicto también muy largo, y le gana a Nigeria 2-1 con 2 goles de Canigia. Hay 2 imágenes allí en ese partido inolvidables. Una es el Diego, el aviso de Canigia del segundo gol. Le avisa, estoy acá, dale, pasámela. Maradona se la pasa, esa jugada termina en gol y pico entre Diego y Claudio Paul. Y la otra es esa imagen triste, inolvidable también, de Diego feliz saliendo de la cancha de la mano de una enfermera, la enfermera rubia vestida de blanco con una cruz verde en el pecho. ¿Qué pasó después de eso? Bueno, la historia lamentablemente la conocemos todos. Diego iba a quedar afuera del Mundial por un doping positivo y dejaría esa frase eterna, de tantas frases que Diego nos dejó: me cortaron las piernas. Unos pocos días después de ese episodio, Iorio estuvo invitado en la Heavy Rock and Pop y habló sobre esto con el Ruso Berea. Escuchalo a Iorio hablando sobre Maradona poco después de que le cortaran las piernas y se quedara fuera del Mundial 94. Para mí el Mundial terminó. Ya te digo, si esta pregunta me lo hubieses hecho en el momento que tuvimos la noticia de lo que le pasaba a Diego, yo pienso que lo que pasó porque Diego es argentino y porque es Diego y que es un gran héroe de nuestro país, que
que todavía no nos damos cuenta, tal vez porque somos contemporáneos de él o porque está vivo, ¿sí? Pero yo lo admiro y pienso que es la evolución de un Gatica, por ejemplo, porque nunca cayó la suya y es el gran exponente del negro que pudo llegar y que las va a cantar aunque pase lo que pase, loco. Y pienso que por eso fue toda esta maroma que se armó, sin llegar a interiorizarme mucho más, ¿no? Como lo mostró el gráfico, por ejemplo, ¿no? Que te mostraron hasta la lista de químicos que había como para ir a hacerte el cóctel vos a la farmacia. Vas a un amigo farmacéutico y decís, con el recorte del gráfico, le decís, loco, prepárame esta que quiero tener la de Maradona, amén de eso, pienso que no son las personas que siempre lo apoyaron. No, aparte atrás de eso sabemos que hay toda una línea editorial en contra de Diego y toda la voz. Sí, no solo editorial, sino también verbal, ¿no? Y por parte de personas que tienen el poder, que son las mismas de las que hablábamos antes, que lucran con los problemas de la nación, aquí, mañana, pasado, ayer, antes de ayer, y que no quieren morirse para perder este poder que tienen. 100% Iorio, en este caso, hablando sobre Diego Maradona en aquel momento tan difícil. Por siempre serás el ácido argentino. Gracias, Iorio. La separación de Hermética dividió las aguas de las brigadas metálicas y la pelea entre Ricardo y sus ex compañeros se hizo pública. Escuchá esta entrevista de 1996 donde Ricardo habla sobre Malón. Una entrevista, si bien Malón ya para ese momento, bueno, tenía un disco o dos, todavía estaba fresca, estaba todavía abierta la herida de la separación de Hermética, y esto decía Ricardo Iorio. Bueno, como ya te dije antes, existen dos grandes grupos fieles a cada parte, los que te siguen a vos y los que siguen a los otros. ¿Por qué crees que te siguen? ¿Crees que es por tu ideología? Yo no tengo ideología, yo elevo los ideales del ser humano, no tengo una ideología. Lo que pasa es que como soy una misma cosa arriba del escenario que abajo, hay un montón de forros hijos de puta que salen a hacer un personaje arriba de un escenario y detestan mi forma de ser porque soy siempre una misma cosa. Ellos son un personaje, como un actor, que le da besos a una mujer que no quiere, por ejemplo, ¿entendés? Una careta. Una cosa arriba y otra abajo, yo soy una unidad, yo y mis compañeros. Y los únicos amigos que siempre tuve son los que tocan conmigo. Bárbaro. Así que ojalá que a Malón le vaya bien, porque si no voy a aparecer en Canal 9 con una remera así, porque me van a mandar preso, porque son malos perdedores, de verdad. Por eso se quedaron los tres, ¿entendés? Entonces, por más que yo diga lo contrario, yo objetar que me premeditaron apartarme está en que ellos son tres, y están ahí, son 3 contra 1. Bueno, como te decía, la herida estaba abierta todavía y sangraba, ¿no? Para 1996. En esos primeros años, Malón publicó 2 discos de estudio, Espíritu Combativo y Justicia o Resistencia, en el 95 y en el 96 respectivamente. Y 2 años después, en el 98, la banda iba a separarse. La historia, sabés, continuó, ¿no? Malón volvió a reunirse y tuvo, bueno, un muy exitoso regreso en los últimos años, y mucho de eso también apoyado en su espectáculo La H no murió, ¿no? Reviviendo aquel repertorio. Hoy vamos a cerrar con la canción que Iorio escribe en aquel momento, fines del siglo pasado, 98, momento de ascenso de Almafuerte y separación de Malón. Pero antes del cierre, vamos a compartir algunas palabras del Tano Romano después de su segundo reencuentro con Ricardo, porque también, por suerte, la vida les dio la oportunidad de reencontrarse y de limar asperezas. Ya se habían encontrado el Tano y Ricardo en el backstage del Cosquín Rock. De hecho, eso aparece en el documental La H no murió, un documental que te recomiendo especialmente si no lo viste, es buenísimo, está en YouTube y realmente vale la pena que lo veas si te interesa la historia de Hermética. Mientras el Tano estaba dando una entrevista allí en el backstage del Cosquín Rock, llegaba Ricardo a la zona de camarines y se acercaba a saludarlo. Eso lo podés ver, como te decía, en el documental La H no murió. 3 años más tarde, Almafuerte era el show principal del Festival Metal para Todos 2014 y el Tano Romano tocaba con su proyecto solista. Escuchá lo que le dice el Tano en una nota en el camarín del festival. Contento de estar acá. No filmaste, no documentaste lo que pasó ese día. No. Bueno, ¿viste? Te la perdiste, ¿eh? Tuviste la exclusiva. No. Bueno, contámela. Contame. Te cuento, todo bien, la verdad que estoy contento de volverme a cruzar con Ricardo, que haya pasado y mientras yo estaba afinando la guitarra y que me haya saludado.
como te dije antes, ¿viste? De fondo, hicimos muchas cosas lindas, generamos esto en el corazón de la gente, no a toda la banda le pasa, creo que es el sueño de muchos, no a todos le pasa, contento por eso, la verdad que gracias por el aguante, por llevar el metal y Hermética en el corazón. Bueno, esto pasó muchos años después de que Iorio escribiera y publicara Triunfo, ¿no? Triunfo es una canción que por supuesto todavía tiene el rencor y todavía tiene, bueno, ese malestar que generó la ruptura de Hermética. Gracias totales, Ricardo Iorio, hoy en su penúltima edición. Mañana termina noviembre y termina nuestro recorrido por la historia, la vida, las canciones de Ricardo Iorio y los temas que a Ricardo Iorio le interesaban. Y sin duda, uno de los temas recurrentes en sus composiciones es la amistad. La amistad, algo así como la contracara de la traición, ¿no? Que es otro tema también muy presente en las letras de Ricardo Iorio. Y si hablamos de amistad, la ha honrado y le ha cantado a la amistad en muchas ocasiones. Amigos que conoció en la ruta, en los pueblos, en los bares. De hecho, uno de los temas más celebrados de la historia de Almafuerte es A Vos Amigo, que es la canción con la que vamos a cerrar este anteúltimo Gracias Totales, y que justamente es eso, ¿no? Un relato de recuerdos de amistad alrededor de la música. Las amistades de Ricardo han tenido que ver con la música y también las peleas de Ricardo han tenido que ver con la música a lo largo de su vida. Escuchá esto que es muy lindo que relata Ariel Torres, el autor de Perro Cristiano, la biografía de Ricardo Iorio. En materia musical dice, hay quienes afirman que otro hito en su vida, en la vida de Ricardo Iorio, llegó la mañana de un sábado de julio de 1978, cuando en su barrio escuchó una publicidad que anunciaba la proyección de la película La canción es la misma de Led Zeppelin en un cine de Santos Lugares. Aunque poco le importaba la música de Robert Plant y Jimmy Page, Ricardo Iorio sucumbió a la irresistible tentación de ver aquella película y en ese cine, una fría noche de invierno, conoció a Carlos Aragonés, con quien formó su primer grupo de auténtico rock pesado, Alarma. Estamos hablando de un Ricardo adolescente. Recuerda que con un coche y unos autoparlantes hicieron la publicidad de esa película. En ese cine nos encontramos por primera vez todos los rockeros de la zona de 3 de febrero. Nos conocimos todos ahí, esa noche, y nos dimos cuenta que éramos muchos los de pelo largo. Me acuerdo que estuvo un pibe de apellido Salmo, un guitarrista, hijo de un carpintero, que tocó en el Club San Andrés junto a Rosan Roll y otras bandas que había en la época. Ahí también conocí a Chofa Moreno y empezamos a frecuentarnos. Al otro día de habernos conocido empezó todo. Aragonés me preguntó, ¿vos qué hacés? ¿Qué tocás? Y yo dije, soy bajista. Mentira, yo no había tocado el bajo en ningún grupo. De caradura le dije eso. Y bueno, eso fue un sábado a la noche y el lunes siguiente ya teníamos banda. Digo, esta escena de los rockeros del barrio, ¿no? En un momento en el que eran todos pibitos de pelo largo y que no sabían que los otros existían y que se descubren y se encuentran cuando van a ver la película de Led Zeppelin. Para los más chiquitos y chiquitas, la película de Led Zeppelin fue una película de culto. Claro. Para los rockeros aquí de todos los tiempos, también en Capital Federal tenía su base, sí, ¿no? En la trasnoche, ¿no? Estos sábados en trasnoche, la canción es la misma. Y también Pink Floyd The Wall, sí, ¿no? Total. Y por ejemplo, películas de Woodstock también. Claro. Mucha trasnoche de cine, ¿no? ¿Quiénes fueron los amigos de Ricardo? Lo escuchaste en estos días contar en una entrevista que los únicos amigos que tengo son los músicos que tocan conmigo. Pero claro, tuvo peleas también con muchos de los músicos con los que tocó. Escuchá este momento donde pone en duda esa afirmación. Yo no tengo amigos músicos. Detesto a los músicos. No me gusta compartir con músicos. Estás haciendo un asado, loco, y vienen, mirá, loco, mirá lo que compré. Esto es madera de nogal, pero váyanse a cagar, gile. Muchos se alejan de mí porque saben que yo soy el centro de mi propio sistema solar. Bueno, ahí estaba Ricardo.
A vos amigo, como te decía, es un tema de A Fondo Blanco, cuarto disco de Almafuerte, publicado en 1999. Es uno de los temas que tiene un video oficial, a donde se cuenta la historia de 3 pibitos que en un parque cambian vinilos de Box Day y Vivencia a un hippie que amaga darles uno de Black Sabbath, pero finalmente se queda con todos los discos y se va. En la huida, un metalero más grande intercepta al hippie con una trompada que lo deja tirado en el piso. El metalero vengador le da a los pibes el disco de Black Sabbath y las plateadas cruces iluminan sus caras. Almafuerte aparece tocando en un bar donde el metalero se toma una cerveza con Ricardo, mientras los 3 pibes comienzan a jugar a que arman una banda de rock. Bueno, Ricardo fue uno de esos pibes. Ricardo fue uno de esos pibes y se acostaba temprano el sábado para ir el domingo temprano a la plaza Las Heras. Parece que fue el primer lugar a donde se intercambiaban esos discos. De hecho, en el video, cuando los pibitos están jugando a hacer la banda de rock, de lejos se ve que al bajista lo está viendo Iorio, al violero lo está viendo el Tano, y así están los pibitos armando esa banda con instrumentos de juguete, ¿no? Es muy lindo también en un momento de la biografía, cuenta Iorio que no le costaba en realidad levantarse temprano los domingos porque los rockeros no iban al boliche, entonces no se acostaban tan tarde el sábado. Los sábados tan tarde, No salían a bailar, bueno, porque tocaban justamente. Gracias, Iorio. Estamos llegando al final de nuestro Gracias Totales dedicado a Ricardo Iorio, el final de la ruta para nosotros, acompañando a Ricardo, este personaje único que abrió el camino del metal pesado en nuestro país para que detrás de él otros fueran dejando su huella. Una idea que él tenía en su cabeza, de hecho, y que expresó en más de una ocasión, y esto que también ha dicho tantas veces, ¿no? El hombre que pudo cumplir sus sueños, ¿no? Algo que plasmó incluso como título de canción y de álbumes, y que recién decía allí sobre el escenario. Esto es parte de aquel disco en vivo 10 años de Almafuerte, y Ricardo decía esto antes de empezar a cantar Ruta 76. ¿Qué canciones hicimos sonar? Hicimos sonar canciones de todas sus bandas, canciones de Ricardo como solista, propias y ajenas, canciones de su colaboración con Flavio, Destrucción, Desde el Oeste, El Pibe Tigre, Mal Bicho, Ritmo y Blues con Armónica, Muy Cansado Estoy, Robó un Auto, Almafuerte, Deseando Destruir y Matar, Del Colimba, Trillando la Fina, Río Paraná, Ideando la Fuga, Un Amigo de Verdad, Toro y Pampa, El Amasijo de un Gran Sueño, Quiero Ser Como Usted, Gol Argentino, Gil Trabajador, Triunfo y A Vos Amigo, las canciones que hicimos sonar hasta ahora. Más allá de la música, que quedará obviamente eternamente grabada en los corazones de las brigadas metálicas, Ricardo Iorio será recordado como una persona auténtica que jugó al límite con sus palabras y que le dio forma a un personaje que forjó con furia, a veces con humor y a veces con las dos cosas al mismo tiempo. Este es el pequeño recuerdo que me une a Ricardo Iorio. Tiene que ver con una entrevista que hicimos en el año 2005 en un programa que yo hacía en otra radio, Day Tripper se llamaba. Iban a presentar justamente el disco en vivo 10 años de Almafuerte, y Ricardo viene a los estudios de la radio después de haber grabado para una sección que hacíamos, que tenía que ver, una sección medio chistosa que iba por opiniones de rockeros argentinos. A Ricardo le habíamos enviado, no me acuerdo exactamente a qué colaboradora, pero era una chica que seguramente le pareció muy bella a Ricardo, que me parece que tenía una tarde de esas medio efervescentes cuando grabó sus testimonios, y entonces hizo algunas cosas muy divertidas. Bueno, de eso hablábamos cuando vino a los estudios de la radio, y en parte esa es la charla que vas a escuchar. Iorio, la versión, mira, esto llegamos a un punto en el que tenemos que hablar de un hit que nos regalaste, tal vez involuntariamente, a ver. Ricardo, pero que, bueno... Sí, lo explotaste a full, me dijeron los compañeros, por los supuesto, soldados... y te voy a pedir que te pongas los auriculares, Ricardo, para que te escuches, porque sé que no te escuchaste. No me escuché. Y esto la gente lo pide a gritos. ¿Qué crees que haga? ¿Que se lo niegue? ¿Que le diga no te lo puedo dar? Escúchalo.
Es amor, pero no es amor, no lo sé, es algo perdido. Uy, cualquiera dice. Bueno, esta parte. Íntimo. Estaba muy borracho, amigo, ese día. Ustedes me mandan chicas muy lindas a hacerme notas cuando estoy muy bencurra. Y bueno. Y en momentos buenos. No, lo podía cantar mucho mejor, te aseguro. Esa versión es horrible, estaba medio escabio. Bueno, soy un tipo escabiador. También podríamos decir que vamos a la tanda. Ok, bueno. Para todos los taxistas de acá, de la capital federal, el amigo Ricardo Iorio con el conjunto Almafuerte. Sí, señor. Sí, señor, el conjunto Almafuerte. La canción de Roxette. ¿Es amor o no es amor? No lo sé. Es algo mágico. Es algo íntimo. Vamos, manga de putos, boquen los bagres. Bagres ciegos que nos sirven para el pique. A continuación, la cabalgata deportiva de Giblé y un saludo para Selfie, la gente de todos los talleres. Les cuento que Almafuerte, perdón, bravo. Campeonato Selfies. Almafuerte estará presentando 10 años, el viernes 26 y el sábado 27. Almafuerte en vivo, gracias por venir, Ricardo. Gracias a vos, Juan, dale. 26 amigo y 27. de Almafuerte. Qué lindo, gracias. Me había olvidado que me había dicho amigo de Almafuerte. Amigo de Almafuerte es muy buena despedida. Me gusta, mira, piel de gallina. Ay, me conmueve un poquito esto que no había escuchado completo hasta hoy. Me gusta, me quedo con el recuerdo también. Me gusta creerme que alenté a Ricardo a que grabara canciones como esa, claro, que estaba, improvisando allí, ¿no? Bueno, pero eso nació en tu programa, o sea, claro, toda esa idea del mundo de Ricardo Iorio y Roxette es eso. No quiero chapear, pero a la vez me gusta creérmelo, me lo quedo para mí. Es una cosa que me quedo aguardadita, y nada más. Sin dudas podemos despedirlo. Que no es la que grabó igual, ¿no? No, claro, él terminó grabando otra canción. Quiero ser como usted, pero esta era It Must Have Been Love. It Must Have Been Love, versión en español, libre, de Ricardo, que lamentablemente no grabó con banda, pero bueno, la idea estaba. Después cambió de canción, eligió otra de Roxette. Te decía que podemos despedirlo a Ricardo Iorio con una frase que lo definió de manera absoluta. Ricardo, fuiste vos. Gracias totales. Aguante si son varones. Como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños, quien resiste. Engañarse y mentirse. Aunque muchos te lo hagan triste.
Muchas gracias, Juan, por lo de Ricardo Iorio. La verdad que este mes estuvo muy bueno. Conocí cosas, escuché cosas que no sabía, notas que no había escuchado nunca, que están muy buenos. Aguante el loco de Ricardo Iorio. La verdad que lo disfruté. Cada loco con su fan y cada loco con su música. Va en lancha, que aguante Ricardo sí, por siempre. en Gente moto, que no tiene que morir nunca. Juan de Claypole, gracias, Juancho. Gracias, amigo, abrazo grande, gracias por tus palabras y por prestarnos atención. Hola, ¿cómo va? Escuchá, Juan, la frase que más me gustó de Ricardo Iorio fue la que dijo: acá me soñé cuando era chico y acá estoy hoy siendo un hombre. Claro. Acá mis hijas me están mirando. Hermoso, eso, claro. Eso es parte del disco, está en el disco. Ayer deseo, hoy realidad. Exacto. Es otra forma de decir lo mismo, ¿no? Digo, lo contó de muchas maneras diferentes, ¿no? Una cosa que me preguntó alguien por Twitter: no usamos nada de Iorio con Beto Casella, porque sobre el final de su vida, Iorio dio un par de entrevistas donde ya pedía que dejen de usar esas entrevistas donde él ya era otra persona. Claro. Que las ponga Beto en su programa. Por eso, digo, acá ponemos las nuestras. Digo, porque me preguntaban claro. Cosas, ¿vas a usar esto? ¿Vas a usar esto? Y le dije que no. Perfecto. Pero expresamente fue que no. Hola. Gracias, Juancito. Gracias, Juancito, por todo esto que nos enseñaste de Ricardo. Bastante se conocía, pero la verdad que lo mostraste por completo. La verdad que era un tipo al que se le tenía mucho prejuicio, pero la verdad que era un tipazo, sencillo y muy buen tipo. La verdad que si lo tenía de amigo, el mejor. Si lo tenía de enemigo, agárrate, papá. Bueno, gracias por tu mensaje. Tenemos un montón más, no los podemos poner al aire porque se nos acaba el programa. Y la verdad es que como hacemos todos los gracias totales, lo hicimos con amor, con admiración, con cariño y con un poquito de pena también, por supuesto, ¿no? Porque la verdad es que llegó en un momento muy especial, ¿no? Sí, Justo. sí, no. Sí. Bueno, fue una noticia inesperada la partida de Ricardo y teníamos justo entre manos este proyecto del Gracias Totales que estamos terminando hoy. Por supuesto, Almafuerte, Hermética, B8 y todo lo que Ricardo hizo en el mundo de la música queda aquí en Mega, ¿no? Y seguirá sonando como siempre. Mañana empezamos con otro Gracias Totales. Tu celular tiene mucho rock nacional para darte. Bájate la app de Mega 98.3 y escuchanos siempre.